Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión pues vamos a revisar el problema 2 de la tarea. En este caso, el problema 2 es transferencia de masa en un sistema biológico, difusión de un virus con reacción química en la sangre. Entonces vamos a leer primero el problema. Nos dice, consideremos un virus de forma esférica de radio R igual a A, dentro del cual ocurre una reacción de primer orden, ocasionada por la respiración de un organismo que está dado por la reacción química es igual a menos K1 por Ca. Aquí nos da, pues, el problema ya nos da el esquemita, donde, pues, obviamente hay simetría esférica, radio igual a 0. Cuando el radio, en este caso, es igual a tiene un valor de 1 por 10 a la menos 4 metros. Nos da, en este caso, también la concentración del oxígeno en la interfase, en este caso 5 por 10 a la menos 5 kilomol por metro cúbico. También nos da el valor de la difusividad, en este caso aquí lo tenemos, 1 por 10 a la menos 8 metro cuadrado sobre segundo. Entonces, el problema nos dice que vamos a suponer que la concentración del oxígeno en la superficie es Ca sub índice 0, en la superficie del organismo con radio R igual a A. Nos pide comprobar, en este caso, el perfil de concentración del oxígeno. ¿Hasta dónde? Hasta el centro del organismo, es decir, hasta un radio igual a 0. Y tenemos que llegar, bueno, a esta expresión. Que valga, bueno, aquí la observación, aquí no debería de ser Z, debería de ser R. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar manejando en la dirección radial. Aparte de que, bueno, sabemos que en coordenadas esféricas no tenemos Z. Tenemos en este caso lo que viene siendo la dirección radial, la dirección en teta y la dirección en phi. Entonces, pues aquí hay un error, ¿verdad? Bien, ahora sí nos vamos al problema. En este caso, bueno, pues no cuento con una pizarra, pero pues lo traté de hacer de la forma más explícita posible. Entonces, como veíamos el problema, pues ya nos daba el esquemita, ¿verdad? Que tenemos aquí, en esta parte. Este esquemita, pues, está otra vez representado. Es importante siempre colocarlo. ¿Para qué? Pues para que podamos entender el problema. Lo siguiente en hacer serían las premisas. Aquí está. Lo primero que tenemos que considerar, bueno, es el estado estacionario. Eso es lo primero. Segundo, el proceso isotérmico. Aunque aquí no lo puse, ya sabemos que con el proceso isotérmico las propiedades materiales no van a variar. Es decir, que bueno, la difusividad en este caso pues va a permanecer constante. Como es reacción química, pues vamos a considerar que el transporte solamente se va a llevar a cabo por una difusión, ¿verdad? Entonces las velocidades las vamos a considerar bajas. Lo que les comentaba, el flux lo vamos a considerar unidireccional, pero en la dirección R. La siguiente sería considerar simetría esférica. Esto es importante para saber en qué coordenadas vamos a trabajar. Y la reacción. La reacción, bueno, nos dice que está dada por K, bueno, menos K a la N, KN, CA a la N. Como el problema nos indica en este caso que la reacción es de primer orden, pues bueno, vamos a saber que N va a ser igual a 1. Entonces ya teniendo el esquemita y las premisas podemos pasar a las ecuaciones. Vamos a seguir utilizando la misma línea que hemos utilizado a lo largo de todos los ejercicios. Primero, el balance general del componente A, donde nos dice que la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a menos la divergencia del flux, en este caso más la reacción química del componente A. No se alcanza a apreciar muy bien aquí, pero bueno, eso ya lo sabemos. Y bien, la ecuación constitutiva de Fick, que nos dice en este caso que el flux en A va a ser igual a menos la difusividad de A en B por el gradiente de la concentración en A más la concentración en A por la velocidad promedio. Esas serían nuestras dos ecuaciones. Pasamos al modelado matemático. Aquí es donde vamos a encontrar la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que nos va a permitir encontrar en este caso, el perfil general de concentración.
Entonces, combinando las ecuaciones, esto nosotros ya lo sabemos, aquí ya lo omití para no hacer más largo el video. Combinando estas dos ecuaciones que tenemos aquí, que es la del transporte general de A y la constitutiva de Fick, pues bueno, obtenemos esto. Ya lo sabemos. Entonces, simplificando esto, con base a las premisas que nosotros establecimos, sabemos entonces, bueno, que como estamos en estado estacionario, este término se va. Consideramos velocidades bajas, este término se va, al igual que este. Como estamos considerando el proceso isotérmico, es decir, que las propiedades materiales van a permanecer constantes, el gradiente de la difusividad de A en B pues va a ser 0, por lo tanto todo esto es 0. Y nos queda únicamente en este caso el término de la difusividad de A en B por el laplaciano de la concentración en A más la reacción química. Y aquí está, aquí lo tenemos, miren. Entonces, simplificando esta ecuación nos queda que la difusividad de A en B por el laplaciano de CA más la reacción química es igual a 0. Y también nosotros sabemos que la reacción química, como ya lo vimos, es igual a menos Kn por Ca a la n, donde, bueno, establecimos que la reacción química es de primer orden, entonces n es igual a 1. Sustituyendo en esta ecuación n, pues nos queda que la reacción química es igual a menos K por Ca. Entonces vamos a sustituir esto que tenemos aquí, y nos queda esto, miren, ahí está. Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Pues bueno, a pesar de que aquí no aparece implícitamente, si nosotros dividimos toda esta ecuación entre la difusividad de A en B, pues nos va a quedar nada más el laplaciano de Ca menos K entre la difusividad de A en B por la concentración en A. Ahora bien, como estamos trabajando en coordenadas esféricas, es el laplaciano de la concentración como está expresado en coordenadas esféricas. Aquí es importante porque es donde muchos llegan a equivocarse porque tratan de manejarlo como coordenadas rectangulares. Entonces partimos de eso, ¿no? De que estamos trabajando en coordenadas esféricas. El laplaciano de la concentración en A en coordenadas esféricas se expresa de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. En las tres direcciones, en R, en θ y en φ. Entonces, como vamos a estar trabajando un flux unidireccional en R, podemos decir entonces, ¿qué cosa? Que todo este término donde está en función de θ, pues va a ser 0. Al igual que todo este término donde está en función de φ, también va a ser 0. Quedándonos entonces que el laplaciano de Ca va a ser igual a 1 entre r cuadrada, la derivada respecto a r de r cuadrada de la derivada de la concentración con respecto a r. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Bueno, vamos a sustituir esto que tenemos aquí, lo vamos a sustituir aquí, ¿sí? Sustituyendo entonces esto nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Aquí está. Ahora, aquí podemos observar algo muy interesante. Si se puede apreciar, pues tiene una forma muy similar a lo que a las ecuaciones diferenciales que hemos estado manejando. Sin embargo, pues está un poquito más revuelta, por así decirlo. Para poder resolver esta ecuación es fundamental realizar un cambio de variable. ¿Por qué? Porque si no, no se va a poder resolver. Ese cambio de variable obviamente sí va a estar influida en nuestras condiciones de frontera, que aquí las tenemos. Cuando R es igual a 0, la concentración en A, yo la llamé como va a ser una concentración subíndice Z. Lo único que sabemos es que es una concentración finita. Y la segunda condición de frontera, que bueno, cuando R es igual a, la concentración en A va a ser igual a Ca subíndice 0. Es lo único que podemos saber hasta este momento. Entonces, el problema claramente nos indica que utilicemos este cambio de variable.
que la concentración en A en función en R, nuevamente aquí hay un error, va a ser igual a la concentración en A subíndice 0. Y aquí establece una función, bueno, G función de R sobre R. Y bueno, entonces regresando aquí, tenemos nuestra ecuación diferencial. Pues utilizando el cambio de variable, aquí ya lo reescribí, vamos a sustituir sea, bueno, la concentración de A en función de R, la vamos a sustituir por esto. Es decir, esto que tenemos aquí, lo vamos a meter aquí. Y aquí, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo eso, sustituyendo sea en la ecuación diferencial, nos queda de la siguiente manera. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Vamos a seguirlo para ver si se entiende, ¿va? Entonces, fíjense, tenemos 1 entre r cuadrada por la derivada respecto a r. Aquí está esto, ¿sí? Vamos siguiéndolo paso a paso. Eso no cambia, eso está exactamente igual. El siguiente paso, r cuadrada, la derivada de la concentración en A con respecto a R. Vamos a ver si tenemos lo mismo, ¿sí? Lo vamos a marcar de otro color. Tenemos R cuadrada, la derivada con respecto a R. Y aquí tenemos R cuadrada, la derivada con respecto a R. Entonces, vemos que tenemos lo mismo hasta este momento. No hemos hecho nada extraño. Ahora bien, aquí es donde viene lo importante, ¿sí? Esto que tenemos aquí, ¿a qué es igual CA? Bueno, aquí lo tenemos. CA es igual a CA subíndice 0 por F de R sobre R. Esto es lo que tenemos que cambiar por esto de aquí, ¿sí? Y aquí lo tenemos, miren. CA subíndice 0 por G de R entre R. Menos, vamos a continuar, menos K1 sobre la difusividad de A en B. Aquí lo tenemos también, miren, menos K1 sobre la difusividad de A en B. Hasta este momento no hemos hecho nada extraño. Siguiente, bueno, pues otra vez reemplazar ese CA. Aquí lo tenemos, CA. ¿Y CA cuánto vale? Pues esto de acá. Y está reemplazado aquí, miren. Bien, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues hay que simplificar. ¿A qué me refiero con simplificar? Pues bueno, hacer las operaciones que aparecen. ¿Y qué operaciones aparecen? Pues que hay que derivar, miren. Aquí nos dice que la derivada con respecto a R de esto que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? La derivada de una constante, porque vamos a considerar que sea subíndice 0 es una constante. La derivada de una constante por una variable. Por regla de la cadena sabemos que esto cómo se deriva. Bueno, esto se deriva como C por U. La derivada de C por U es igual a C por la derivada de U. Y U, en este caso sería U entre V. Entonces esto es un cociente que hay que derivarse. Bueno, para no hacernos tantos bolas, vamos a continuar, vamos a derivarlo. Entonces, esto permanece igual, no cambia. R cuadrada también no cambia. Y entonces, ¿cómo se deriva G de R entre R? Bueno, nos dice que B por la derivada de U, aquí está expresado G o la derivada de GR, menos U que es, sería G de R, aquí está, por la derivada de B. Y en este caso la derivada de V, ¿a qué es igual? La derivada de R pues sería con respecto a R, obviamente, es 1. Por eso no aparece aquí. Entre
b al cuadrado. ¿Quién es b? Pues es r, por eso aparece r cuadrada. Menos, aquí está, para que vean que esto sigue igual. Menos K1 sobre la difusividad, que es esto que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, como pueden ver aquí, eso no cambia. Y nos queda G de R entre R. Y bueno, me van a decir aquí lo importante es, ¿y dónde quedaron el CA subíndice 0 y el CA subíndice 0 de acá? ¿Por qué no aparecen? Bueno, aquí les puse una nota. Dicen, la derivada de, en este caso, una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. ¿Sí? Por lo que, en este caso, CA subíndice 0 va a permanecer a lo largo de la derivación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aunque yo derive aquí, esto de aquí, el CA subíndice 0 iba a seguir permaneciendo. Es decir, no se iba a eliminar, porque todo se iba a estar derivando respecto a esto. Pero bueno, y me van a decir, entonces, ¿pero qué le pasó a este de acá? Bueno, entonces, como ambos términos, o en este caso el CA0 iba a permanecer, o sea, no se iba a eliminar, ¿qué pasaría si nosotros dividimos toda la expresión entre CA subíndice 0? Ese es el motivo por el cual ya no aparecen. Vamos a imaginar, ¿vale? O sea, vamos a tomar toda nuestra expresión, todo esto de aquí. ¿Sí? Si todo eso de ahí nosotros lo dividimos entre la concentración de A subíndice 0, se van a ir este término, van a desaparecer este término de aquí y este término de acá. ¿Sale? Esa es la razón principal por la cual ya no aparece. Ajá. Entonces, es por eso que traté, digamos, de omitir aquí un paso para no hacerlo tan extenso. ¿Vale? Ahora bien, tenemos esto de acá. Pues hay que simplificarlo, ¿no? ¿Qué podemos simplificar de ahí? Bueno, lo primero que podemos observar es que esta r cuadrada se va a simplificar con esta r cuadrada. ¿Sale? Y aquí lo tenemos, miren. 1 sobre r cuadrada, la derivada con respecto a r, de r por la derivada de g en r, menos g de r, menos k1 sobre la difusividad de a en b, por g de r entre r, es igual a 0. Entonces, ¿qué seguiría de hacer ahí? Bueno, nuevamente aquí la operación nos dice que hay que derivar, miren. O sea, nos dice que tenemos que derivar con respecto a r, ¿a quién? A esto de acá. ¿Sale? Entonces, derivando eso con respecto a r, ¿qué nos queda? Para empezar hay que identificar qué tipo de derivada es esta. Bueno, aquí tenemos u por v. ¿Cómo derivamos u por v? Bueno, nos dice que u, váyanme siguiendo, aquí está, u por la derivada de b. La derivada de gr, pues sería la segunda derivada de gr. Y aquí está. Más b, en este caso la derivada de gr, por la derivada de u. Y la derivada de u, en este caso u es r, pues sería 1. Por eso nada más aparece la derivada de gr. Menos, este menos es el de aquí, ¿vale? No es de una derivada. Este es este de aquí. Y también tenemos que derivar entonces este segundo término de acá. ¿Sí? Hay que derivarse. Entonces, la derivada con respecto a r de gr, pues sería la derivada de g en r, ¿no? Que sería esto de acá. ¿Sí? Simplemente, pues nada más se le agrega ese apóstrofe para indicarse que se está derivando. Lo demás, pues queda igual. Entonces, ¿qué podemos notar? Que podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque miren, tenemos la derivada de g de r menos la derivada de g de r. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos términos?
este término y este término se van a anular, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Nos queda que 1 sobre r cuadrada es igual a la segunda derivada de g de r con respecto a r, ¿verdad? La segunda de respecto a r, menos k1 sobre la difusividad de a en b, multiplicada, en este caso, por g de r entre r, es igual a 0. Bien, aquí hay varias cosas. Me van a decir, ¿por qué si aquí tenías r cuadrada, aquí tienes r? Bueno, como se eliminaron estos dos términos de acá arriba, esta r de aquí se puede simplificar con esta r cuadrada, quedándonos bien pues nada más r, en este caso en el denominador. Y bien, van a decir, en este caso, ¿y de dónde sacaste este término? Bueno, realmente esa es otra forma de expresarlo. Realmente no, aquí no se hizo nada. Más que hay que observar un poco, miren. Tenemos, en este caso nosotros, esto. Tenemos la segunda derivada de g de r. Entonces, está expresado de otra manera. La segunda derivada de g de r con respecto a quién? Respecto a r. Como es la segunda derivada, pues bueno, se pone la segunda derivada con respecto a r. Pero realmente, digamos que este término de aquí y este de aquí abajo son exactamente lo mismo. Solamente están expresados o escritos de una forma distinta. ¿Vale? Y de este lado, pues realmente no se hizo la gran cosa, ¿no? Es realmente lo mismo. Entonces, como lo pueden ver, aquí yo encierro entre paréntesis toda la ecuación y la voy a multiplicar por ¿quién? Por r, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, porque con esta, multiplicando la ecuación por r, voy a eliminar esta r de acá y voy a eliminar esta r de acá. Quedándonos, ¿de qué manera? Nos queda la segunda derivada de g de r con respecto a r menos k1 sobre la difusividad de a en b por gr es igual a 0. Y aquí que se pueden dar cuenta que con este cambio de variable yo sé que es bastante extenso, pero bueno, si se les complica regresen el video y lo vuelven a checar paso por paso, o sea, realmente no es bastante complicado, son derivadas muy simples, procesos matemáticos realmente muy chafas, pero bueno, si se dan cuenta llegamos a esta expresión. Y bueno, si nosotros esto lo simplificamos como ya sabemos, que K1 sobre la difusividad lo vamos a reemplazar por alfa cuadrada, pues habremos llegado a esta expresión de acá, ¿vale? Y ahora sí, al hacer ese cambio de variable era lo que iba. O sea, al hacer ese cambio de variable, si se dan cuenta, llegamos a una ecuación diferencial que ya sabemos resolver, ¿sí? O sea, ya sabemos resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué seguiría a ser? Bueno, sacar el polinomio característico. Aquí está. El polinomio característico de esta ecuación. Ustedes ya la pueden resolver mentalmente, pero bueno, para hacerlo más explícito, tenemos el polinomio característico de la ecuación, ¿vale? Que en este caso, ¿qué nos dice ese polinomio característico? Bueno, el polinomio va a ser igual a m cuadrada menos alfa cuadrada, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el polinomio, en este caso característico, debe de ser igual a 0, por lo tanto, entonces m cuadrada menos alfa cuadrada debe de ser igual a 0, ¿sí? Esto ya sabemos que es una diferencia de cuadrados perfectos, que factorizando en este caso, pues nos daría igual a unos binomios conjugados, que sería m subíndice 1 menos alfa, aquí está, es igual a 0. Despejando entonces m, pues nos quedaría que m1 es igual a alfa.
el segundo binomio conjugado nos dice que m subíndice 2 más alfa es igual a 0. Despejando entonces m, pues nos quedaría que la segunda solución es igual a menos alfa, ¿sí? Aquí, pues bueno, o sea, yo lo puse así, pero realmente ustedes hasta mentalmente ya pueden resolver esa ecuación diferencial. La solución de la ecuación, ¿cómo quedaría? Bueno, nos quedaría que g de r va a ser igual a una constante por la exponencial de alfa por r más otra constante por la exponencial de menos alfa por r, ¿sí? Y bueno, esto nosotros ya sabemos que es equivalente a decir que va a ser igual a una constante por el coseno hiperbólico de alfa r más una constante por el seno hiperbólico de alfa r, ¿sí? Son equivalentes. Para encontrar las constantes en este caso, yo voy a decidir manejar la que está expresada en la forma, en este caso en las propiedades trigonométricas hiperbólicas. ¿Por qué? Porque se hace un proceso más sencillo. Pero aquí ya es libertad de cada uno. O sea, tú lo podrías trabajar en la forma exponencial y te tendría que dar sin ningún problema. Entonces, ¿qué seguiría hacer? Bueno, seguiría reemplazar estas constantes, la constante 1 y la constante 2. Y bien, ustedes me van a decir, aquí sería una interesante pregunta, si vamos a reemplazar estas condiciones de frontera que yo marqué desde un inicio. Aquí la respuesta es sencilla y es que directamente no podemos reemplazar esas condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque hicimos un cambio de variable. Entonces, ese cambio de variable también afecta a nuestras condiciones de frontera, ¿vale? Entonces, miren, aquí yo volví a reescribir el cambio de variable que utilizamos. Dijimos que la concentración de A era igual a CA subíndice A G de R sobre R, ¿sí? Si yo despejo G de R, me quedaría esta expresión de acá, ¿sí? Y si despejo R, me quedaría esta expresión de acá. Aquí no lo voy a hacer, pero ustedes ya lo hacen con detenimiento y vamos a llegar a esas expresiones, ¿sí? Entonces, como les digo, no podemos utilizar esas condiciones de frontera directamente. Sí las vamos a utilizar, pero no las podemos reemplazar así tal cual directamente en nuestro perfil general. Tenemos que hacer un pequeño reajuste, por así decirlo. Aquí está, miren. Esta es la primera condición de frontera original que teníamos. Cuando R es igual a 0, la concentración de A es igual a CA subíndice S. Es finita la concentración. Entonces, voy a sustituir esta condición de frontera, la voy a sustituir en la ecuación de G de R, o sea, en esta de acá, ¿sí? Voy a sustituir nuevamente esa condición de frontera. Entonces, nos dice que G de R, pero como R es igual a 0, ahí le pongo el 0, ¿vale? Aquí está, miren, 0. G de R, pero R es igual a 0, ahí está. Es igual a CA en R. Cuando R es igual a 0, ¿cuánto vale CA? CA es subíndice S. Entonces aquí está, miren, sustituido. Entre CA subíndice 0, aquí está, CA subíndice 0. Por R. R es igual a 0, aquí está, 0. Entonces, al hacer esta operación nos dice que G de R, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Obtuvimos que G de R es igual a 0. Entonces, si G de R es igual a 0, ahora vamos a utilizar esta expresión de acá. ¿Sí? Si G de R es igual a 0, pues bueno, entonces R ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a CA subíndice 0, aquí está, CA subíndice 0, entre CA de R. Cuando R es igual a 0, ¿a qué es igual la concentración en A?
a la concentración en A, aquí está, subíndice S. Listo. ¿Por quién? Por GDR. GDR ¿a cuánto era igual? A 0. Aquí está, 0. Entonces, R ¿a qué va a ser igual? A 0. Por lo tanto, ¿sí? Nuestra primera condición de frontera ya modificada sería esta de acá. Cuando GDR es igual a 0, ¿sí? R va a ser igual a 0, ¿vale? Mismo caso tenemos que hacer con la segunda condición de frontera original que teníamos, ¿vale? Aquí me voy a ir un poco más rápido. Espero que se pueda entender. La segunda condición era si R es igual a A, la concentración en A va a ser igual a CA subíndice 0. Entonces, reemplazando en la ecuación de GDR, que era esta de acá arribita que habíamos despejado, era esa, ¿sí? Reemplazando, cuando R es igual a A, aquí está A, CA subíndice A, CA subíndice 0 entre CA subíndice 0 por A nos va a dar igual a, ¿sí? Hacemos lo mismo. Entonces, si GDR es igual a, ¿cuánto va a valer R? Haciendo la sustitución, tenemos esto. CA subíndice 0 entre CA subíndice 0. Esto nos va a dar 1. Por A, pues va a ser A. Por lo tanto, llegamos a nuestra segunda condición de frontera. Aquí la tenemos. Que sería que cuando GDR es igual a A, R va a ser igual a A. ¿Listo? Si gustan, lo pueden volver a checar en el video. Realmente no está difícil de entender esta parte, cómo hay que hacer este cambio en las condiciones de frontera. Es bastante sencillo. Lo pueden pausar, lo pueden repetir para que lleguen a esta solución. Entonces, bien, ahora sí, sustituyendo en el perfil general, que es el siguiente paso. Sustituyendo en el perfil general, que es lo que nos interesa. Vamos a sustituir primero la condición de frontera 1, ¿vale? Entonces decíamos que cuando, en este caso, cuando GDR sea igual a 0, R va a ser igual a 0. Entonces aquí está, 0, 0 es igual a una constante por el coseno hiperbólico de alfa por 0, más una constante 2, seno hiperbólico de alfa por 0. Bien, entonces aquí sustituyendo, o bueno, simplificando, aquí nos va a dar 0 por alfa, pues va a ser 0. El coseno hiperbólico, en este caso, el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1, ¿sí? Por eso de aquí viene este 1. Y de este lado, acá también nos va a dar 0. El seno hiperbólico de 0 es 0. Por lo tanto, nos queda de esta ecuación que la constante 1 es igual a 0. Ahora bien, ¿qué podemos hacer de ahí? Bueno, vamos a sustituir la condición de frontera 2 que tenemos acá. Sustituyendo esa condición de frontera, cuando GDR es igual a A, aquí está, esto es igual a una constante 1, el coseno hiperbólico de alfa por A, más una constante 2, el seno hiperbólico de alfa por A, ¿sí? En este caso nosotros vamos a sustituir ahora esa constante 1 que ya sabemos, que es C1. C1 es igual a 0, aquí está. Entonces, todo este término, ¿qué va a pasar con él? Se va a hacer 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Qué nos quedaría hacer? Pues bueno, despejar la constante 2. Al despejar esa constante 2, nos queda que la constante 2 es igual a A entre el seno hiperbólico de alfa por A. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer. No creo que exista algún conflicto. Bueno, ¿qué seguiría hacer? Vamos a sustituir las constantes 1 y 2. ¿En dónde? En el perfil general. Aquí está el perfil general ya con las constantes sustituidas. La constante 1 dijimos que era igual a 0. Y la constante 2 es igual a sobre el seno hiperbólico de alfa por A. Una vez sustituido, pues bueno, ¿qué nos queda hacer? Nos queda simplificar. Todo este término, como va a estar multiplicado por 0, pues se elimina. Y nos quedaría que GDR
va a ser igual al seno hiperbólico de alfa por R entre el seno hiperbólico de alfa por A, todo eso multiplicado por A. Y bien, ustedes me van a decir, ¿ese es nuestro resultado? Pues no, porque el problema te pide, en este caso, el perfil de concentraciones. Pues bueno, tenemos que regresar. Recordemos que nosotros habíamos hecho un cambio de variable. Aquí lo tenemos. El cambio de variable era que G de R era igual a esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que despejar. Despejar en este caso... Bueno, más que despejar, primero vamos a sustituir G de R, o sea, esto que está aquí. ¿Sí? Eso que está ahí. Déjenme subrayarlo de una mejor manera. G de R es igual a esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, eso que subrayé lo tengo que sustituir aquí. Y aquí lo tenemos, miren. ¿Sí? ¿Qué seguiría hacer? Pues bueno, despejar CA, en este caso en función de R. Y así hallaremos entonces nuestro perfil de concentraciones. Y aquí está, despejando CA de R, nos queda que este es nuestro perfil de concentraciones. ¿Sí? ¿Qué seguiría de aquí? Bueno, pues ustedes ya pueden reemplazar el valor de alfa, porque obviamente ya sabemos a cuánto es igual alfa. Pero bueno, eso ya se les queda a ustedes de ejercicio. Lo siguiente, que es algo que nos pide el problema, el flux de masa en la interfaz. ¿Sí? El flux de masa de la interfase, bueno, vamos a partir en este caso de la ecuación constitutiva de Fick. Aquí la tenemos. Que nos dice que el flux de A va a ser igual a menos la difusividad por el gradiente de la concentración más la concentración por la velocidad promedio. Nosotros ya sabemos que este término se elimina. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a velocidades bajas. Entonces nos quedaría esta ecuación de acá. Nuevamente nos queda este término de aquí. El gradiente de CA. En coordenadas esféricas, ese término está expresado de esta forma. ¿Sí? En coordenadas esféricas. Entonces, como estamos trabajando en la dirección radial, en este caso, todo lo que esté con respecto a phi y con respecto a teta, pues van a ser 0. Y nos quedaría esto. La derivada de la concentración con respecto a R por el vector unitario de R, que es 1. Entonces, bueno, este término también, nada más lo puse porque así es como se expresa, pero bueno, es 1, por así decir. Bien, entonces sustituyendo ese gradiente de CA en la ecuación constitutiva de Fick, nos queda esto. ¿Sí? El flux de A en R es igual a menos la difusividad por la derivada de la concentración con respecto a R. Y bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, vamos a sustituir en este caso el perfil de concentraciones en A, que ya lo encontramos. Este perfil lo vamos a sustituir aquí. Sustituyendo nos queda esta expresión de acá, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que derivar con respecto a R todo esto de acá, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Derivando, pues bueno, como sabemos que esto es una constante por U y por regla de la cadena esto es U entre V, pues bueno, eso va a ser igual a menos la difusividad de A por CA subíndice A entre el seno hiperbólico de alfa por A, y vamos a derivar esto de aquí, ¿sí? Hay que derivarlo. Es U entre V, sencillo, ¿no? ¿Cómo nos quedaría entonces eso? Pues sería B por la derivada de U. La derivada de U en este caso sería alfa por el coseno hiperbólico de alfa R menos U, que sería el seno hiperbólico de alfa R, por la derivada de B. La derivada de B, que es R, pues sería igual a 1. No está puesto aquí, pero bueno, se entiende.
entre b al cuadrado. B en este caso es r, pues r cuadrada. Ahí está. ¿Sí? Simplificando nos queda de la siguiente manera. Fíjense aquí qué fue lo que hice en este paso. Yo lo que hice fue primero esta r cuadrada que aparece aquí, la saqué de este lado. Y el seno hiperbólico que aparece aquí lo metí de este lado y lo separé por fracciones. Eso es un proceso matemático totalmente válido, ahí no hice nada extraño. ¿Sí? Y bien, ahora como nos pide evaluar el flux en la interfase es cuando R es igual a A. Entonces aquí está el flux de A cuando R es igual a A. ¿Sí? Vamos a sustituir donde exista una R, vamos a colocar A. ¿Vale? Entonces teníamos A entre R cuadrada. Si yo coloco A cuadrada aquí en esta parte, pues me quedaría A entre A cuadrada, pues me queda una A nada más en el denominador. Dentro de los corchetes, pues bueno, me quedaría A alfa, coseno hiperbólico de A por alfa, en este caso entre el seno hiperbólico de alfa por A, ¿sí? Menos el seno hiperbólico de alfa por A entre el seno hiperbólico de alfa por A, ¿sí? Ahí lo único que hice fue sustituir R, en lugar de R colocar A. Haciendo eso, pues nos queda la siguiente manera. Menos la difusividad de la concentración subíndice A entre A, multiplicado por A por alfa. El coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico me va a dar la cotangente. ¿De quién? De alfa por A. Y esto que es lo mismo, pues es como dividir un número entre un mismo número, pues es igual a 1. Y ahí nos queda. Ahora, para factorizar o para quitarnos este signo negativo, que fue lo que hice, bueno, pues sería multiplicar menos por más y menos por menos. Haciendo ese reajuste, pues aquí nos queda. ¿Sí? Que sería esto. Ese sería nuestro flux en la interfase. Y ojito que hay que checarlo. Aquí ayer yo lo comentaba con el profe. Y llegamos a la conclusión, bueno, que en este caso había, si se han dado cuenta, pues hay algunos pequeños errorcitos. Entonces, aquí me parece, bueno, creo que no lo coloca. Bueno, creo que aquí no lo coloca todavía, pero hay pequeños errorcitos. Entonces hay que checarlo poco a poco. Entonces, el problema sí nos pide el consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno, ¿sí? Está dado por esta ecuación. El consumo va a ser igual a menos el flux en A evaluado en A. ¿Sí? Aquí está la ecuación. Multiplicado por el área del organismo. Ahora bien, aquí hay que entender dos cosas, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que el sentido físico de este signo menos. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que el oxígeno, nosotros recordamos que estamos partiendo de una concentración de oxígeno inicial. Ese signo menos físicamente lo que nos indica es que el oxígeno se está agotando, el oxígeno se está consumiendo. Ese es el sentido físico que nos da ese signo menos. Ahora, el área del organismo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nosotros estamos partiendo que es el virus en este caso tiene una simetría esférica. Entonces, el área del organismo va a ser el área de una esfera. Y el área de una esfera la tenemos aquí. Es igual a 4 veces pi por a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sustituyendo el flux que hemos encontrado anteriormente, que es este de aquí arriba, y sustituyendo el área, nos queda esto de acá. ¿Sí? Simplificando, vamos a hacer todo el procedimiento matemático. Llegamos a esta parte de acá. Y ese va a ser nuestro consumo de oxígeno. Que ojo aquí, miren, aquí yo lo que hice ya fue sustituir el valor de alfa, como lo pueden ver. Ahí ya está sustituido, ¿vale? Y era lo que comentaba con el profe. De hecho, aquí, si se dan cuenta, aquí va a haber una... Este signo en realidad debería de ser menos, ¿vale? Y deberían de estar invertidos. Fue a la conclusión que llegamos ayer el profesor y yo, ¿vale? Entonces, igual ustedes lo checan con detenimiento, pero pues ese es el resultado al que deben de llegar.
Ahora bien, lo siguiente que sería, y ya por último, a pesar de que el problema no lo pide, pero los siguientes dos problemas subsecuentes sí lo piden, sería la eficiencia del catalizador. ¿A qué me refiero con esa eficiencia? Bueno, nosotros tenemos un consumo de oxígeno, ¿están de acuerdo? Que es este que obtuvimos aquí. Pero ¿qué pasaría en este caso si el catalizador fuese perfecto? Es decir, que todo el oxígeno en este caso se consumiera. Vaya. Entonces, la eficiencia está dada por el consumo, en este caso real, por así decirlo, vamos a llamarlo, que fue el consumo de la difusión, que es este que hemos encontrado, aquí está, entre el consumo de oxígeno de la reacción. Aquí lo pongo, miren, como si fuera un catalizador perfecto, ¿vale? Entendiendo eso, pues bueno, si fuese un catalizador perfecto, está dado por 4/3 de pi por a al cubo menos, bueno, multiplicado por menos la reacción en A. La reacción en A ya sabemos que es, en este caso, menos K1 por la concentración de A sub índice 0. Y bueno, como es menos, por este menos, pues se vuelve positivo, ¿no? He ahí el por qué aparece como positivo. Entonces, bueno, ¿qué nos quedaría hacer? Pues sustituir. Básicamente estamos sustituyendo aquí el consumo de la difusión, que fue el que nosotros obtuvimos acá arriba, ¿sí? Y el consumo, nuevamente lo repito, como si fuese un catalizador perfecto, que es este de aquí. Al simplificar todo esto nos queda que va a ser igual a 3 veces la difusividad de A en B entre K1 por A cuadrado, ¿sí? Eso multiplicado pues por A alfa cotangente de A por alfa menos 1, ¿sí? Y bueno, aquí todavía podemos simplificar. ¿Por qué? Nosotros sabemos desde un inicio que alfa cuadrada a qué es igual. Es igual a K1 sobre la difusividad en A. Pero qué curioso, ¿no? Acá tenemos la difusividad de A entre K, ¿sí? O sea, tenemos la inversa. Entonces aquí lo señalo, miren. La inversa de alfa cuadrada, ¿a qué es igual? A la difusividad de A en B sobre K1, ¿sí? Entonces vamos a sustituir esto que está aquí por esto que está acá. Sustituyendo nos queda que la eficiencia es igual a 3 veces la inversa. Aquí está, miren, la inversa de alfa cuadrada entre A al cuadrado. Multiplicado pues por lo mismo que está acá arriba, ¿no? Ahora bien, este como está negativo pues lo voy a pasar al denominador. En este caso ahora positivo. Y nos quedaría 3 entre a cuadrada por alfa cuadrada. Multiplicado nuevamente por lo mismo. ¿Vale? Haciendo un arreglo matemático podemos factorizar ese cuadrado. Tanto de la a como del alfa. Y nos quedaría 3 veces a por alfa en un paréntesis. Todo eso al cuadrado. Multiplicado nuevamente por lo mismo. Y así también hemos obtenido finalmente la eficiencia, en este caso, del catalizador. Como les digo, este último paso, que es la eficiencia del catalizador, y me parece que en este caso tampoco nos pide calcular no nos pide llegar al perfil de concentraciones. El problema, me parece, si no me equivoco, vamos a ver aquí, solamente nos pide... Bueno, sí nos pide obtener el perfil de concentraciones. Nos pide obtener también el consumo de oxígeno. No nos pide la eficiencia, pero bueno, es importante. ¿Por qué? Porque miren, en el problema 3, si lo checan con detenimiento, aquí sí nos va a pedir calcular la eficiencia. Entonces, pues ya saben cómo se hace. Y en el 6 me parece que también lo mismo. Me parece que también, sí, aquí está, miren, se pide calcular la eficiencia. Entonces, era importante que lo consideraran, pues para que lo sepan hacer. Y hasta ahí sería eso de mi parte. Muchas gracias.